en el tema de método de secciones transversales, ¿no? Transversales. El, el volumen se halla integrando un área. Un área de T, podría decir, ¿no? Por el diferencial de T. Da lo mismo la variable, puede ser de X, de Y, ¿no? Por lo general. Pero en este caso es el área que tiene en común que va a ser perpendicular al eje de integración. Por ejemplo, si nuestro eje de integración va a ser el X, nuestra área va a ser perpendicular a ese eje. Podría ser cualquier forma geométrica, ¿no? Un triángulo. Y este triángulo quizás cambie de tamaño. Ya puede aumentar, aumentando y en un punto quizás disminuido, ¿no? ¿Ya? Eso depende de en la región en la cual se integra. ¿Ya? Ojo, las secciones transversales siempre tienen que ser la misma. Ya por lo general tienen que usar el mismo tipo de geometría. Si van a trabajar con cuadrados, tienen que ser cuadrados. Puede cambiar el tamaño, sí. O también puede ser con círculos, ¿no? Si de nosotros tenemos la esfera, ¿no? La esfera se puede hallar el volumen de la esfera, ¿no? Mediante la suma de varios discos, o sea, varios círculos, ¿no? Círculo ahí más pequeño, vamos sumando uno más grande, otro más grande, así, sí, hasta completar la esfera, ¿ya? Y esa área del círculo va a ser perpendicular a un eje. En este caso podemos definirlo nosotros como el X, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa en el círculo? Siempre es perpendicular al eje. Ya, aquí también siempre va a ser perpendicular. En todos los problemas siempre va a ser perpendicular a un eje de integración. Puede ser el X o el Y. Ustedes tienen que ver, ¿no? Cómo hacen, ¿cómo podría decirlo? Cómo hacen depender esa área en términos del eje de integración. ¿Ya? Si aquí el de integración es el eje X, entonces el área debe cambiar, ¿no? De tamaño con respecto a la variable X. En este caso, para la esfera, el volumen sería la integral del área con respecto a X en este caso, ¿no? Y esta área que representa un círculo. ¿Ya? Y así podemos trabajar también con el cono, ¿no? Si no me equivoco, el cono, ¿cómo es? Algo así, ¿no? ¿Ya? Si nosotros, mira, lo ideal, por ejemplo, el cono se puede hacer de varias formas, ¿ya? Si uno tiene la imagen clásica del cono sería algo así, ¿no? Si uno hace secciones, cortes paralelas en cualquier dirección, por ejemplo, si hacemos corte ahí, corte ahí, corte ahí, vemos que el área varía, el área de tamaño varía de forma, va a ser como una parábola, si no me equivoco. Una parábola circular y además va a cambiar como el ancho, ¿ya? Sería algo así. Ahí va a ir aumentando y además como que se deforma. Entonces, no conviene integrar con respecto a esos cortes. Pero si lo trabajamos de lado, ¿no? Centramos el cono por un que pase por el eje X. Y hacemos cortes transversales al eje X que tenemos puro círculo, ¿no? Que varían de tamaño, ¿no? Entonces, conviene mejor plantear así el cono, ¿ya? Como la sumatoria de puros círculos o la integral es lo mismo, ¿no? La sumatoria y la integral de puros círculos, ¿no? Solo que los círculos van cambiando de tamaño, ¿ya? Pero no cambia la geometría. Y aquí tampoco, aquí sí cambia la geometría, además es más complicado. Y así, ya se pueden plantearlo para cualquier geometría, también para una pirámide, tengo entendido. Creo que era algo así, ¿no? Ahí, ya, pero si uno hace corte en esta dirección, van a ser puros cuadrados, ¿ya? A ver, ¿cómo lo puedo hacer para que me quede mejor? Voy a hacer un poquito más ladeado. Ahí sí, ¿no? Voy a hacer como por acá. Ahí está, ¿no? Si hacemos cortes perpendiculares en esa dirección, van a ver que van a tener la geometría de un cuadrado, ¿ya? Entonces se ve claro. Damos cortes y el cuadrado cada vez se hace más pequeño. Esa es la idea. ¿Ya?
entonces eso es por secciones transversales. Siempre va a ser el área que van a integrar, siempre va a ser perpendicular a un eje. Ya. Ya. Viendo este problema, veamos el enunciado. A ver cómo lo puedo hacer. Acciones, página, insertar página. ¿Está bien o no está bien? Sí, está bien. Ya. ¿Dónde está? Un momentito. Dice. Ya. ¿Qué me dicen? Me dicen la base del sólido es la región encerrada, ¿no? Entre un arco. El arco viene siendo I igual a seno de X y el eje X, ¿no? Y me dice cada sección transversal es perpendicular al eje X. O sea, aquí ya me está diciendo que el área varía con respecto al eje X. ¿Ya? Y esa sección transversal, ¿qué área va a ser? Aquí lo dice. Es un triángulo equilátero apoyado en esta base, ¿no? Encuentra el volumen de dicho sólido. Lo primero sería que ustedes grafiquen la región de integración, ¿no? Esto va a ser uno y esto va a ser pi medios, pi, y luego el otro cuánto es 3 pi medios, 2 pi. Ya está. ¿No? Me dicen, es la región cerrada entre seno de x, entonces va a estar hasta por acá, menos pi medios. ¿No? Seno de x y el eje x. Si graficamos el seno de x, si no me equivoco, parte el cero, se hace positivo y ahí. Vamos a hacer algo así. Y de nuevo, ¿no? Se va el menos uno como por acá. Ahí, ¿no? Ya. Pero aquí vamos a tomar el área que está más cerca al. ¿Cómo se llama? Hasta el seno de x me faltó graficar el eje x, ¿no? El eje x va a ser todo esto. Ya tenemos tu área, ¿no? Encerrada, de hecho tenemos infinitas áreas si nos vamos más a la derecha o a la izquierda. Pero vamos a trabajar solo con eso. ¿Qué me dicen? Que el área transversal que yo voy a sumar, ¿no? Es un triángulo equilátero. Ya, se van a hacer triángulos. Y me dicen que el triángulo equilátero, ¿qué característica tiene? Que sus tres lados son iguales, ¿no? Ya. Entonces, y la base de este triángulo va a estar sobre esta región. O sea, que quiere decir que esto vamos a hacer más o menos algo así, ¿no? Lo voy a dibujar como ahí, si nos fijamos. A medida que nos acercamos al eje X positivo, ¿no? ¿Qué pasa con la base? Va aumentando, va aumentando, va aumentando y llega a un área máxima y luego comienza a disminuir. Y así, ¿ya? Y disminuye, ¿no? Hasta que se haga más pequeño. Y luego si nos fijamos los triángulos ya cada vez se hacen a cero. Por el gráfico del seno. Uno tiene que saber eso ya, de cálculo uno. ¿Ya? Eso. No está aquí, traté de dibujarlo para que se entienda más o menos cómo va a ser el triángulo, ¿no? Cómo se va a ir sumando, ¿no? Si nos fijamos, a medida que avancemos en el eje X, el triángulo va aumentando. Llegamos a pi medios, ahí va a ser la base máxima, el lado máximo del triángulo, y luego va a comenzar a decrecer. ¿Ya? Eh, entonces, tenemos que nosotros plantear esta área de triángulo con respecto a la variable X, ¿no? ¿Cómo varía? Si nos fijamos, la base, esta distancia que está acá entre la función, ¿qué es? La base del triángulo, ¿no? Ya. ¿Cómo sacamos esa distancia en función de X? Seno de X. Sí, es seno de X, ¿no? Esa distancia es igual a seno de X. Esto, ¿ya? Si lo hablamos en pi medios, ¿cuánto es la distancia? Uno, ¿no? Si lo hablamos en pi cuartos, si no me equivoco, va a ser raíz de 2 partido en 2, ¿ya? Ojo, esa distancia tiene que ser siempre positiva. Entonces, esa distancia, como es la base del triángulo y la base del triángulo es L, lo podemos decir que vale L. Listo. Ahí está. Ahora tenemos que sacar el área nosotros de este triángulo con respecto al lado L.
¿Cómo lo planteamos? En este caso, aplicamos un poquito de geometría, ¿no? Si esto mide L, y el área de un triángulo es base por altura partido en dos, ¿no? Ya tenemos la base, que es L, pero nos falta la altura. ¿Cuánto vale? Vamos a crear una variable, ¿no? Disculpe, H, sí, una consulta, ¿la altura no valdría seno de X? no. Ya, vale. Seno de aquí, la base del triángulo que está dibujado. Me dicen que la base del triángulo está apoyado, o sea, el triángulo está apoyado en esta región. Ahí está el dibujo, ¿no? La altura, de hecho, va a ser perpendicular a esa región. Va a ser- Ahí, esa va a ser la altura. Ya. Entonces, aplicamos, lo podemos dividir la base en dos partes. L medios, L medios. Ya está. Tenemos un triángulo rectángulo y aplicamos Pitágoras. H al cuadrado más L medios al cuadrado va a ser igual a L al cuadrado. Y ahí tenemos H, que vale raíz de 3 medios L. Ahí está. Así ya tenemos el área que depende solo de L, ¿no? Que va a ser L medios por raíz de 3 medios por L. Si juntamos todo, va a ser listo. Ahí tenemos el área del triángulo en función de su lado, que va a ser raíz de 3 cuartos L al cuadrado. Ya, pero sabemos que el lado del triángulo es la base, ¿no? Del triángulo, que es esta misma distancia, ¿no? Que entre el seno de X y el eje X. ¿Y cuánto vale el seno de X? Entonces, ¿cuánto vale el área en función de X? Raíz de 3 cuartos por seno de X al cuadrado. Listo. Y ahora sí ya tengo el área en función de X. ¿Ya? Y como esa área varía con respecto a X, hago la integral del área, ¿no? Entre 0 y pi. Ya recordemos, si nosotros hacemos sumatoria de áreas, me da volumen, ¿no? Si queremos un área, por ejemplo, en la integral del... ¿Cómo se podría decir? Del perímetro, ¿no? Si queremos un área de L. Si queremos un volumen, es la integral de un área. Esto, ya sé. ¿Ya? En este caso, ahí tenemos el área con respecto a X. Si queremos el volumen, va a ser la integral de 0 a pi de raíz de 3 cuartos por el seno de X al cuadrado de X. Listo. Sí, de 0 a pi. Aquí estamos viendo, ¿no? Estamos tomando solo esta región, porque aquí tenemos varias regiones, ¿no? Si nos vamos más a la derecha, entonces yo creo que se refieren solo a la primera región de integración, ¿ya? Aquí está la respuesta también, ¿no? De 0 a pi. Esta. Nos dio exactamente la misma integral, ¿ya? ¿Quedó claro? ¿O hay alguna duda? Yo tengo una duda de cómo llegaste a h es igual a raíz de 3 sobre 2 por L. A eso Ah, me perdí. por Pitágoras. Solo por Pitágoras, nada más, ¿ya? H es perpendicular a la base, ¿no? Ya. Entonces, además, como es un triángulo equilátero, la altura divide en la mitad la base. Ya, esto vale L medios, HL. No, si quiero hallar H, aplico Pitágoras nomás. Está. H, cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Despejo el H, me queda eso. Solo por eso. Y así llegué a H en términos de L, ¿no? Y el área realmente es raíz de 3 cuartos L al cuadrado. Si lo buscan en internet también les va a dar lo mismo. ¿Cómo sé que va de 0 a pi? Porque la región, estamos tomando solo la primera región, de 0 a pi, podemos integrarlo acá también, el volumen no va a cambiar. Bien. Solo porque tomamos la primera región del gráfico. Nada más. ¿Por qué el lado vale seno de x? Ah, me están diciendo que la base del triángulo está inscrita, ¿no? En esta región. Esta, ¿no? Eso es la base. Es con otro color. Esta distancia va a ser la base. Esa distancia va a ser la base, ¿no? ¿Y esa distancia cuánto vale? Seno de x. Solo por eso. Disculpa.
En parte eso sería como inferirlo, tipo que va de cero a pi. Si no me dicen como exactamente los límites, podría como ¿No? inferirlo. Sí, sí, no, la pregunta no es tan rebuscada, de hecho es muy intuitiva porque en la primera región ya te encierra ya, no te dan los límites, ¿no? Te dicen encerrada entre un arco seno de X, dice un arco, ¿no? Del seno de X y el eje X. Aquí tenemos una región, ¿no? Aquí serían dos regiones, pero me piden una región, yo creo. Puedo suponer que de cero a pi. Ya, eso. Además, las preguntas no van a ser así un poco tan como poco claras. Ya. Veamos la siguiente de la guía. Consulta, consulta. Sí. ¿Podría explicar eso? ¿Cómo llegó que L es igual a seno? No, no me quedó claro. Me perdí. La base del triángulo está inscrita acá, ¿no? ¿Queda claro? ¿Sí? Ya. ¿Esta distancia cuánto vale? Aquí dentro de la región, ¿cuánto vale esa distancia? Seno de X, ¿no? Si lo evalúas en pi medias, ¿cuánto vale el seno de X? Uno, ¿no? En el eje Y te indica la altura. Ya. Si lo hablamos en pi cuartos, ¿cuánto vale la altura? Raíz de 2 partido en 2. ¿Ya? Si lo hablamos en 3 pi cuartos, también creo que vale lo mismo, ¿no? Raíz de 2 partido en 2. Si lo hablamos en pi, ¿cuánto vale la altura? No hay altura, cero. Ya, o sea, esa distancia vale cero. El triángulo no existe ahí. Solo por eso. Ya me están diciendo que la base del triángulo está sobre esta región. Esa distancia es la base del triángulo. Otra Entonces, consulta. Por ejemplo, si yo hubiera elegido, por ejemplo, en vez de pi medios y como dijo usted, pi cuartos, me hubiera dado el mismo resultado. ¿a qué te refieres con eso? Que, por ejemplo, la altura usted lo tomó como seno de x evaluado en pi sobre 2. Y por Recordemos que ende, una altura entre, o sea, una distancia realmente, ¿no? Entre dos funciones, ¿cuánto sería? Tenemos dos funciones, ¿no? F de x, g de x, lo mismo que el área, ¿no? Una distancia se mide de la función superior menos la función inferior. Ya en este caso, ¿cuál va a ser la función superior? Seno. ¿Y la función seno de inferior x, cuánto es? Cero. ¿No? Entonces va a cero. ser lo mismo seno de x menos cero. ¿Qué es seno de x? ¿Ya? La base del triángulo es una distancia, ¿no? Que mide L. ¿Ya? Y aquí la distancia es variable. Listo. ¿Quedó claro, no? ¿Sí? Ya. El que está es por D6, ¿verdad? Ah, está partido en 4 acá. Ya no en 8. Y aquí está la respuesta, mide la misma integral, así que no es necesario que lo desarrolle. ¿Ya? Si ustedes lo desarrollan, les va a dar bien. Pero lo ideal es que hagan eso. Ya, vamos con la siguiente. Ya, aquí va a quedar más claro, porque me dicen encuentre el volumen del sólido descrito a continuación, ¿no? Dice la base del sólido, está diciendo bien claro. Es la región acotada por i igual a x y la parábola i igual a 2 raíz de x. Entonces tenemos que graficar esta región. I igual a x, ¿cuánto va a ser? Más o menos voy a graficarlo aquí. Toda esta cuestión, ¿no? ¿Dónde está? Ahí. Y la otra gráfica, la otra función es igual a 2 raíz de x, ¿no? Si x es igual a cero pasa por cero. Si x es igual a uno, ¿cuánto vale? 2, ¿no? Aquí lo va a ser el uno cada 3. 3, 3. Y quiero que me haga corto el dibujo. Ya. Ahí está. Uno, 2, 3, 4. A ver, quiero que coincida. Ahí sí. Ya. Y la recta, o la curva, mejor dicho, ¿no? Igual a 2 raíz de x. Para graficarlo evaluamos, ¿no? Si x es 0 pasa por el origen. Si x es igual a uno es 2, ¿no? Entonces va a ser uno, 2, 3, 4. Va a estar como por ahí. 2 sería como por acá. Luego, si x es igual a... ¿Qué otro valor podríamos evaluar? 2, 4, ¿no? Si x 4, raíz de 4 es 2. Por 2, 4. Listo. Se va a pasar por ahí. Entonces la gráfica va a ser algo así. Ahí. Ahí está. ¿Ya? Esto va a ser igual a 2 raíz de x. Y esto va a ser igual a x. Ya.
¿Qué me dicen? Que la base del área, ¿no? Está inscrita acá, ¿no? Está sobre esto. Entonces tenemos varias opciones, ¿no? Que la base sea así, ¿no? O que la base sea, por ejemplo, en esta dirección. Siempre son las bases son paralelas, las áreas, mejor dicho. ¿Ya? Puede ser así, puede ser con esta inclinación, ¿no? Siempre van a ser paralelas. Depende, pero veamos el enunciado que nos dicen. Me dice que las secciones transversales son perpendiculares al eje X. Entonces las áreas sí o sí tienen que ser paralelas al eje Y, ¿no? Que es lo mismo que sean perpendiculares al eje X. O sea, van a ser algo así las áreas. ¿Ya? Cuando Ahí, dice que son perpendiculares al eje X, ¿es que también el sólido está girando alrededor de ese? ¿O no? aquí no estamos viendo sólidos por revolución, estamos viendo integración de volumen por secciones transversales. ¿Ya? Ah, ya, muchas gracias. Entonces, ahí está, ¿no? Estas áreas, esta es la base del área, ¿no? Si nos fijamos, es perpendicular al eje X, siempre, ¿ya? Si me hubiesen dicho que el área es perpendicular al eje Y, ¿cómo lo tendré que dibujar? Como la base tendría que ser así, ¿no? Perpendicular al eje Y, ¿ya? Pero en este caso, no. Me están diciendo que es perpendicular al eje X. Ahí voy a dibujarlo más separado para que se entienda lo. ¿Y qué tipo de área es? Me dicen que son triángulos equiláteros, ¿no? Cuya base se extiende desde la curva, ¿no? L. ¿Cuál es la curva L? Igual a X, ¿no? Hasta la curva P. ¿Ya? Entonces me dicen que la base del triángulo está entre estas dos funciones. ¿Ya? Y es un triángulo equilátero de nuevo, ¿no? ¿Cuál es el área en triángulo, el área de un triángulo equilátero? Ya lo habíamos sacado antes, ¿no? Que en términos de su lado, raíz de 3 cuartos. Pero como me están diciendo, ¿no? Que la base del triángulo, o sea, si el lado del triángulo, la base, está sobre esta región, entonces esta distancia va a ser L. Todo esto, L para cada triángulo, ¿no? Si nos fijamos, cada vez aquí la base del triángulo parte desde cero, ¿no? Y se va a hacer más grande. Y como por acá creo que va a ser la base más grande y luego se hace más pequeño, ¿no? Entonces, lo que estaríamos haciendo sería sumar triángulos, ¿no? Pequeños, se hace más grande, así. Triángulo equilátero, ¿no? Eh, Esto veanlo como la altura. Esta parte es como la altura, estaría como sobre el plano. ¿Ya? Ahí. Y cada vez se hacen triángulos más pequeños. Y ahí, ¿no? Hasta que luego se hace cero. Ya, entonces, la distancia entre estas dos funciones va a ser el lado del triángulo, ¿no? L. ¿Y cuánto vale esa distancia? La función superior, no, no, la función inferior. ¿Cuánto vale la función superior? Es la raíz, ¿no? 2 raíz de x. ¿Cuánto vale la función inferior? La recta igual a x. X. Ya está. Y esa distancia vale L. Ya, como esa distancia vale L, y aquí dejamos el área en términos de L, entonces podemos dejar el tiro el área en términos de x, que sería raíz de 3 cuartos por L al cuadrado, o sea, 2 raíz de x menos x al cuadrado. Ya está. Ahí tenemos el área en términos de x, ¿ya? Y podemos comprobarlo, ¿no? Si x es cero, ¿cuánto vale el área? Cero. Si x es igual a 4, ¿cuánto vale el área? Debería valer cero también, ¿no? Si nos ganamos como por la mitad, si x es igual a 2, ¿cuánto vale el área? Área de 2 es igual a raíz de 3 4 por 2 por raíz de 2 menos 2 al cuadrado. ¿Y eso cuánto es? 4 por raíz de 3 dividido en 4 por raíz de 2 menos uno. Y eso ya es algo positivo, sí o sí. ¿Ya? Y así, ¿ya? Como ya tenemos el área en función de x, la región entre qué valor está en x entre 0 y 4. Entonces el volumen va a ser la integral entre 0 y 4 de esta área de x. 0,4 de raíz de 3 cuartos por
2 raíz de x menos x al cuadrado de x. Esto. Y tenemos el área por secciones transversales. ¿Quedó claro o no? ¿O hay alguna duda? Si no hay duda, voy a continuar. ¿Ya? Ah, porque el 4 es el límite del área de la región, ¿no? ¿Dónde se intersectan en 4? ¿Ya? Solo por eso. Sí, aquí Una es igual duda, al el de 0 a 4 se sacó buscando los puntos de intersección o por sí, enunciado. intersección en el área. ¿Ya? Se intersectan en 4 y se intersectan en 0, por eso. En el enunciado no dicen nada de los límites, no. De hecho, te pueden decir también, ¿no? Si te dicen la distancia está entre estas dos funciones, pero entre x igual a 1 y x igual a 3, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ahí te imponen los límites. Aquí no. Ah, ¿por qué le volé para comprobar? ¿No? Que aquí el área debería ser mayor, ¿no? El área del triángulo que está sobre esta base. Y me da algo positivo, ¿no? Y en los extremos me da cero. Si lo vuelvo en cero, el área me da cero. Si lo vuelvo en 4, también me va a dar cero, ¿no? 2 por raíz de 4 es 4, ¿no? Menos 4, cero. Eso. Ya. Y vamos a hacer el ítem 2 para que quede aún más claro todavía. Ya me dicen que la base del sólido, ¿no? Es un círculo de radio 1. ¿Ya? Y las secciones transversales del sólido, mira, aquí me dicen son perpendiculares al eje y son triángulos, rectángulos isósceles. ¿Ya? Y me dicen que un cateto está como cuerda sobre la circunferencia. Entonces aquí ya hay que saber plantear bien el dibujo. Ya, lo ideal es que sepan graficar regiones. Si saben eso, este con taller no debería complicarse porque no requiere ninguna habilidad de integración, solo saber graficar funciones, ¿no? Ya para integral que hacen acá, si se fijan, no es nada complicado. Ya, a ver, ¿cuánto podría ser? Voy a marcar los límites primero. 0,5, 1, ¿no? Y va a estar como por acá. ¿Y el otro dónde va a estar? Ahí, como por ahí. Y el otro va a estar como por ahí. Ahí sí. Vamos a ver ojalá que funcione. Ya está. Ya tenemos el círculo de radio 1. Menos 1, 1, menos 1. ¿Ya? ¿Qué me están diciendo? Que, ¿cómo se llama? Que las áreas son perpendiculares al eje Y, ¿no? ¿Y qué tipo de áreas son? Son triángulos rectángulos. ¿Y qué me dicen? Que un cateto está inscrito, ¿no? Sobre la cuerda de esta circunferencia. Ya. Entonces el área sí o sí tiene que ser así, ¿no? Ahí. Ya. Esto sería viéndolo desde arriba. ¿Ya? Y para que me dice que un cateto es una cuerda a la circunferencia, o sea, el cateto completo va a ser esa distancia. Si se fijan, el cateto del triángulo va a ir aumentando, ¿no? Hasta que llega al eje X, donde va a ser el cateto máximo, y luego disminuye. ¿Ya? Así. Tomás. Una cosa. Ya. Entonces tenemos que, primero, eh, graficar el área del triángulo, ¿no? ¿Cómo es un triángulo rectángulo isósceles? Creo que tiene los dos catetos iguales y 90 grados, ¿no? Y esta es la hipotenusa. Ya. Entonces, esta distancia que está acá es el, me están diciendo, ¿no? Que el cateto del triángulo es la cuerda de la circunferencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dejar el área de este triángulo en términos de esa variable. ¿De dónde venía la raíz de 3 partido en 4? Viene del área del triángulo en términos de un lado. ¿Ya? Eso lo pueden buscar en YouTube. Ya. Entonces, si se fijan, lo que va variando aquí del triángulo es el cateto, ¿no? Me están diciendo que
La Profe, cuerda, una sí, cosa. Ese triángulo no es isósceles. O sea, es un rectángulo, rectángulo. rectángulo El, isósceles. el isósceles, por eso. Ah, ya, ok, ok. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el área de este triángulo? De aquí está más claro, ¿no? Es igual a base por altura partido en dos. O sea, un medio y al cuadrado. Está más fácil todavía. Entonces, ¿cómo saco yo esta distancia? ¿No? ¿Cómo saco esa distancia? Si se fijan con respecto a qué eje varía, al eje Y, ¿no? Es perpendicular al eje Y. Entonces, esa distancia L tiene que depender de Y sí o sí. ¿Ya? Si lo hacemos depender de X, va a ser mucho más complicado. Entonces, tenemos que ver, ¿no? ¿Cuánto va a ser la función superior en la dirección del eje X? Sería esta parte, ¿no? ¿Y cuánto va a ser la función inferior en el eje X? Ese lado. ¿Ya? ¿Cómo sacamos esa función de la ecuación del círculo, ¿no? X al cuadrado más Y al cuadrado igual a 1. Si despejamos el X, tenemos una función de Y, ¿no? Entonces vamos a tener X al cuadrado, va a ser 1 menos Y al cuadrado, ¿no? Y aplicamos raíz, ¿no? A ambos lados. ¿Y cómo me va a quedar raíz de X al cuadrado? Y aquí me va a quedar raíz de 1 menos Y al cuadrado. La raíz de X al cuadrado es valor absoluto de X, 1 menos Y al cuadrado, ¿no? O sea, aquí tenemos dos opciones. Se va el más menos al otro lado y tenemos 1 menos Y al cuadrado. Esas dos funciones. Si el X es positivo, está en este lado, ¿no? Entonces, la curva morada va a ser igual a X igual a 1 menos Y al cuadrado. Entonces, la parte negativa va a ser esto. X igual a menos 1 menos Y al cuadrado. Ya está. ¿Ya? Nosotros queremos sacar esa distancia, ¿no? ¿Cómo la sacamos? Función superior menos función inferior, ¿no? La función superior en el eje Y sería el que está más arriba, ¿no? En el eje X, el que está más a la derecha, ¿no? El más positivo. Entonces sería esta función, ¿no? 1 menos Y al cuadrado menos la función inferior, que va a ser la raíz negativa. Y ahí está. Entonces, ¿cuánto vale la distancia? Dos veces 1 menos Y al cuadrado. ¿Y esa distancia cuánto vale? Era el cateto del triángulo, ¿no? Esa distancia vale L. O sea, si queremos dejar el área en términos de I, va a ser igual a un medio por L al cuadrado, que sería 2 por 1 menos Y al cuadrado. 2 al cuadrado. Y me va a quedar dos veces por 1 menos Y al cuadrado. Y ahí está. Y ahí tenemos el área en términos de I. 2 por 1 menos Y al cuadrado. ¿Ya? Entonces, en este caso, el volumen va a ser la integral del área de I con respecto a I. Tenemos que sacar los límites, ¿no? Esta región, ¿entre qué valores de I está? Entre menos uno y 1. Menos uno y uno. Ahí está el volumen. De la integral de menos uno y uno de 2 por uno menos I al cuadrado por DI. Ahí está. Consulta. Sí, Es que tú lo que explicabas hace un rato del tema de que era perpendicular a los ejes, en este sí, caso es perpendicular al eje Y, entonces por eso lo hiciste todo respecto como al Y, ¿verdad? sí. O, Porque para sacar esta distancia en función de X es más complicado. Ya, sí, sí, pues lo puedes plantear así, pero te vas a complicar. ¿Ya? ya, muchas gracias. Ya. Eso. No sé si quedó claro, ¿no? ¿Ninguna duda? Si se fijan, la analogía es casi lo mismo, ¿no? Siempre hallar la función del área en términos de una variable, ¿no? Y la variable sería al eje el cual es perpendicular, ¿ya? Y tienen que dibujar bien la región. Si no dibujan bien la región, se les va a complicar. Yo tengo una consulta. La distancia, ¿por qué la restaba? Si lo podría explicar de nuevo, por favor. A la distancia, no, yo necesito saber cuánto vale la cuerda del círculo. Me dicen que la cuerda del cateto del triángulo, ¿no?
¿Cómo saco esa distancia? Función superior menos función inferior. Eso. No Ah, sé ok, si queda ya claro. vale. Ya. Sí, por eso. Primero lo tomo como distancia, ¿no? O puede ser también cuerda, es lo mismo, ¿no? Cuerda. Y me dicen que la cuerda es el cateto del triángulo, ¿no? Que era L. Entonces eso vale L. Y lo reemplazo en la función del área, ¿no? Y me dicen, ¿por qué sale un 4? No sé, no entendí. Aquí 2 al cuadrado es 4 dividido en 2 queda 2, ¿no? Se cancela la raíz con el cuadrado. Eso es. Ya. Ahora vamos a ver la parte de método sólido por revolución. El método discos, ¿ya? ¿Cómo lo podríamos ver acá? A ver, a ver, a ver. Ya, mira, voy a hacer igual que la clase que hice. ¿Dónde está? Nosotros tenemos algo así, ¿no? Voy a escribirlo acá, yo creo. Ahí. Luego tenemos esa región, ¿no? Esa área. Y me dicen, lo hacemos rotar con respecto al eje X, ¿no? Entonces, cómo se va a generar? Si nosotros solo hacemos, va a ser algo así, ¿no? Se refleja esta geometría, de hecho. A ver si lo puedo reflejar bien. Aquí está insertado una instancia de 2. Algo así, ¿no? Se va a formar como un cilindro interior, ¿no? Y un cilindro exterior, ¿ya? Va a ser como un volumen, pero con un vacío, ¿no? Si se fija, si lo hacemos rotar solo esta parte con respecto al eje X, la distancia siempre se va a mantener al rotar. ¿Y eso qué va a ser igual? Si lo comparamos con volúmenes, va a ser lo mismo que el volumen superior, ¿no? Completo, menos el volumen inferior, ¿no? Va a estar como por acá. Disculpa, una consulta. Sí, eh, porque ahí al parecer voy a tener que sacar los límites de integración, ¿o no? sí. Ya, cuando los saqué, ahí los dos puntos que te van a dar se van a tomar desde el eje Y o desde el eje X, el intervalo. Depende, porque uno puede integrar en sólidos por revolución con respecto a Y y con respecto a X, así que depende del método que ocupen, va a ser el diferencial. Y los límites van a ser con respecto a ese diferencial, ¿no? Si integramos con respecto a X, van a ser los límites del área encerrada, ¿ya? En este caso, si estamos integrando con respecto a X, no este giro, los límites te lo va a dar la parte más izquierda del área en el eje X y la parte más derecha en el área. ¿Ya? Ya volviendo a esto, este volumen que está acá con el sacado que está el mío es lo mismo que este volumen menos ese volumen, ¿no? Ya. ¿Y cómo calculamos, por ejemplo, el área del volumen azul? Dejamos el mismo eje, ¿no? Vamos a dejarlo el mismo eje centrado. ¿Ya? X, y esto va a estar, aquí está, ¿no? Esto va a ser A y esto va a ser B. Ya, esto es un cilindro, ¿no? Si se fijan, ¿qué tipo de geometría es perpendicular al eje X? Son puros círculos, ¿no? Entonces tenemos que plantear el área del círculo. ¿Y qué tiene que depender en términos de X? Y aquí lo mismo que secciones transversales. ¿Cuánto vale esa área? Eh, si nos fijamos, el círculo está centrado, ¿no? Y la distancia de la función, ¿qué es? Es el radio, ¿no? Si nos fijamos, va a ir aumentando el radio en este caso, aumenta y aumentando. ¿Cuánto vale el área del círculo en términos del radio y por el radio al cuadrado? ¿Ya? Vamos a decir que la función azul es f de x y la función roja es g de x. ¿Ya? Entonces, si queremos sacar este volumen, es integrar esa área del círculo. Va a ser la integral, ¿no? Del área del círculo de x. ¿Cuánto vale el área? Es la integral del área del círculo, ¿no? ¿Y cuánto vale el radio? La función f de x, ¿no? Esa es la distancia. ¿Ya? Entonces, el volumen va a ser igual a la integral entre a y b de pi por
la función al cuadrado de x. Y ahí sacamos el área del volumen exterior, ¿no? Y de forma análoga sacamos el volumen de esto, ¿no? Por secciones transversales. Que va, si graficamos, lo centramos, ¿no? Va a estar entre A y B. ¿Cuál va a De nuevo son círculos, ¿no? Si se fijan, puros círculos. Entonces las secciones transversales, de nuevo va a ser la integral de el área de un círculo. Ya, y el círculo, el radio con respecto a qué varía. Recordemos que esta parte era la función g de x. Entonces el radio vale g de x. ¿Ya? Entonces en este caso, g de x. Si integramos, te va a quedar la integral entre a y b de pi por ese radio, ¿no? Esto. Ya, yo quiero sacar el volumen de esta geometría, ¿no? Con este sacado. Y era la resta de los volúmenes. Entonces esto va a ser lo mismo que el volumen superior que nosotros sacamos, menos el volumen inferior, lo que está dentro. Se lo restamos. Ya está. Como tienen los mismos límites de integración, lo podemos juntar. Pi entre a y b de la función que está más alejado del eje de giro menos la función que está más cerca del eje de giro. Ahí está. Y ahí tenemos la fórmula, ¿no? Del método discos entre dos funciones. Se hace con el método de arandelas, creo que ya la región tiene un hueco. Sí, lo estoy explicando, ¿no? Para regiones que están entre dos funciones, ¿no? Que hay un hueco entre el eje de giro y la función, y el área. Esta es la fórmula, porque a veces me preguntan por qué están los radios al cuadrado y no se restan directamente. Es por eso, ¿ya? Porque he visto que otros lo plantean de esta forma. Y por A y B menos la resta de las funciones, ¿no? Al cuadrado, ¿no? Y eso está mal, ¿ya? Restan directamente esa distancia y lo hacen girar y lo multiplican por bien. Está mal. Es el, la función que está más lejos del eje de giro menos la función que está más cerca. ¿Ya? Así la función esté abajo, ¿no? O está arriba. ¿Ya? Vamos ahora a este problema. Tenemos la función y igual a menos x al cuadrado más 3 e y igual a x al cuadrado más uno, ¿no? Y me dicen hazlo girar con respecto al eje y igual a menos uno. ¿Ya? A ver, voy a ver si puedo. No, 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 eso no. ¿Qué hice? Acciones página. Insertar página. Ya, quiero copiar el enunciado. Pegar. Ya. Lo ideal es que ustedes a estas alturas ya sepan graficar regiones, ¿no? Áreas. Ya. Aquí le vamos a hacer a la rápida. Ya le vamos a hacer cada dos cuadros, yo creo, ¿no? Para ver que quede claro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Menos uno, menos dos, menos tres. Hasta ahí yo creo que está bien. Vamos a ver si me queda un poquito más recto. Chuta, eso. Vamos. ¿Será que podría entrenar ejercicios tipo? Es que la intersección de dos cilindros yo lo hice como para que se entienda cómo sale la fórmula. No te van a pedir exactamente ese enunciado. ¿Ya? Yo lo expliqué para que se entienda por qué sale la fórmula así. Ahora vamos a aplicarlo, ¿no? Según esa fórmula. Y igual a 3 menos x al cuadrado. Entonces, ¿dónde parte? Parte en 3, ¿no? Y decae. Algo así va a ser. ¿Ya? Y el otro es x al cuadrado más uno. O sea, parte el uno y sube, ¿no? Decae de esa forma también, ¿no? Aquí lo grafiqué mal. Entonces, va a ser algo así. Se intersectan justo en qué valor, si lo graficamos bien, en x igual a
uno y x igual a menos uno. ¿Cómo lo compramos? Podemos intersectar las funciones también. Menos x al cuadrado más 3 es igual a x al cuadrado más uno, ¿no? Te queda 2 es igual a 2x al cuadrado. Entonces, x es igual a más menos uno. Listo. Entonces me están haciendo girar esta región con respecto a qué eje. Al eje igual a menos uno. Tenemos que dibujar ese eje. Y aquí lo dibujamos. ¿No? Y va a ser eso. Listo. ¿Ya? Ese va a ser el eje de giro. Entonces, mira, aquí va a quedar más claro también dónde está el dibujito. Aquí está, ¿no? Por ejemplo, este círculo se está haciendo rotar con respecto al eje X, ¿no? Y aquí está un dibujo, ¿no? Cómo se va a rotar, si se fija. Genera como una dona, ¿no? Algo así va a ser esta región. Ya solo que no va a tener como una forma circular, sino como una parábola. Ya. Entonces yo voy a ocupar el método discos, ¿no? Que la fórmula es pi por la integral entre a y b por la función que está más lejos, ¿no? O sea, voy a poner aquí el radio mayor, ¿no? Con R mayúscula, menos el radio menor, que está más cerca. Ya. El radio siempre se traza desde el eje de giro. Ya. Y ojo, el radio es una distancia. Siempre tiene que ser positiva. Entonces el radio tiene que ser mayor o igual a cero. ¿Qué quiere decir? Que las funciones radio tienen que ser siempre positivas dentro de la región de integración. ¿Ya? ¿Cuál notación? ¿Está bien? Yo había dicho que esta estaba mal. La resta de las funciones al cuadrado. Esta es la función al cuadrado superior menos la función inferior al cuadrado. ¿Ya? Esta, no, función superior al cuadrado, función inferior al cuadrado. Arandela, disco es lo mismo. ¿Ya? Entonces tenemos que trazar, ¿no? Dentro del área, cuál va a ser el radio que está más alejado del eje de giro y cuál es el radio que está más cerca. ¿Ya? Y los radios son perpendiculares al eje de giro. Entonces tracemos, ¿no? Trazamos hasta la función que esté más afuera, ¿no? Si nos fijamos, chuta, a ver con puras líneas. Si trazamos, ¿cuál es la función que está más alejada del eje de giro? La función que Sí. está de color rojo, ¿no? ¿Ya? Entonces, el radio mayor, chuta. A ver cómo lo hago esto acá. Ya, entonces el radio mayor tiene que ser esa distancia, ¿no? ¿Cuánto vale el radio mayor? ¿Ya? ¿Cuánto vale ese radio mayor? ¿Alguna idea o no? ¿Alguien? 4 no vale 4 el radio mayor. ¿Ya? Aquí, El radio mayor debería ser la función, ¿o no? algo así, casi, casi. ¿Ya? Menos uno, ¿no? No. Ya, esta distancia desde el eje X hasta la función es la función, ¿no? Mm, O sea, viene representada por la función. Pero aquí le estamos sumando una distancia de uno, si se fijan. A este radio le mm. sumamos uno. ¿Ya? Por eso yo les dije, veanlo como una distancia en el O gráfico. sea, si Va a el eje ser. de rotación fuera el eje X, entonces sería la función como tal, pero Sí, como exactamente. Pero como el eje de rotación está más abajo, entonces tiene que sumarle esa distancia más. ya. En este caso va a ser la función roja, ¿no? ¿Cuánto vale? 3 menos x al cuadrado más 3, ¿no? Más esa distancia que tenemos acá, que vale uno, ¿no? Pregunta, Sí. en caso de que las funciones estén debajo del eje de giro, ¿se restan o...? Ahí lo vamos a ver, ¿ya? Eso, queda claro, ¿no? No sé. Lo ideal es que ustedes vean cómo hayan esa función radio, ¿ya? Eh, Consulta. sí,
¿Por qué en la anotación anterior todavía estaba explicando como que cómo anotarla? Claro, esa parte. Y decía que como que estaba mal como lo Esta que está. ponía. Claro, pero en el siguiente está igual. No, no está igual. ¿Por Este es qué? el radio superior. Va a ser la función superior más uno, ¿no? Ujú. Ahora tenemos que hallar el radio inferior. ¿Cuánto vale? Ahora el radio inferior va a ser la instancia del eje de giro hasta la función, ¿no? Hasta la parte inferior Ya. del área, ¿no? Ah, Si y eso trazamos recta. cada una de esas se elevan al cuadrado. Sí, Ah, exactamente. ya, ya. Gracias. Entonces tenemos que ver, ¿no? Aquí ya queda claro cuál es la función inferior. ¿Dónde está? Con los lados, con este, ¿no? Si trazamos distancias perpendiculares, vamos a chocar con con la función azul, ¿no? Y este va a ser el radio Consulta, inferior. disculpa, consulta. Si por ejemplo tenía una función que está como, no sé, digamos, como x al cuadrado más uno, ¿cachai? Ya esa es como un radio, eso lo eleváis al cuadrado, te va a quedar como un polinomio de grado 4. Eso da lo mismo. Eh, ya, Da lo mismo pero como por queda la ejemplo, función. si tenéis dos, no sé, pues funciones, ¿la más grande siempre va a ser la de mayor grado o no tiene nada que ver? No. Estoy diciendo que el radio más grande se ve con respecto a la distancia del eje de giro, no al grado. ¿Ya? Tienen que saber Ya, graficar y tienen que ver cuál está más alejado del eje de giro, nada más. ¿Ya? ya, vale, gracias. Entonces aquí, ¿no? Habíamos quedado claro que la función roja es la que está más alejada del eje de giro, ¿no? Entonces ustedes tienen que ver cuánto vale esa distancia. ¿Y la distancia cuánto es? La función más esta distancia. Uno. ¿Ya? Y la función que está más cerca es la función azul, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale esa distancia desde el eje de giro? Vale la función misma que es la distancia hasta el eje X y le sumamos uno, que sería x al cuadrado más uno más uno. Esta. Si sumamos me va a quedar 2 menos x al cuadrado y esta me va a quedar 2 más x al cuadrado. Están los radios y ahora los elevamos al cuadrado cada uno. El radio al cuadrado va a ser igual a 2 menos x al cuadrado. Y el otro radio menor al cuadrado va a ser igual a 2 más x ¿No al serían cuadrado. 4? ¿Cómo? ¿No sería menos x cuadrado más 4? Tengo razón. Sorry, me equivoqué yo. 4 menos x al cuadrado. Ahí sí. ¿Ya? Ahí sí, ya tenemos los radios, ¿no? Radio mayor, radio menor, y los reemplazamos en la fórmula. Entonces, el volumen va a ser igual a pi por la integral. El área en x, ¿entre qué valor está? Entre menos uno y uno, ¿no? Menos uno y uno de el radio superior menos el radio inferior. Ahí está. Ahí está planteado el volumen por método Arandelas. ¿Ya? Sí, la que está más cerca del eje giro es la primera función que toques, ¿no? Y la que está más alejada es la que esté. Es que se ve en el gráfico, ¿no? Es por distancia. Yo por eso lo trato como distancia. ¿Eh? Ya. Ustedes me han dicho, ¿qué pasa si el gráfico está debajo del eje giro? Ahora viene un ejercicio así. Me pasan, ¿no? Sea la región acotada por las gráficas, x al cuadrado igual a 4y y 2y menos x menos 4 igual a cero, ¿no? Y me dicen aquí, vamos a saltarnos esta parte, porque esto ya te la pego uno, ¿no? Y vamos a hacer solo la c, que sería hacer girar en torno a la recta y igual a 6, ¿no? Aquí no me va a tomar el tiempo en graficarlo, voy a hacer al tiro. Esta es la parábola, ¿no? Y me dicen 2x menos y menos 4, ¿no? 2x menos y menos 4 igual a cero. ¿Está bien lo que hice o no? Era 2 y parece. Sí, 2y menos x. 2y menos x. Y ahí sí tiene más sentido. Esta es el área, ¿no? Tenemos que sacar los límites y aquí cuánto me da, son decimales. Ya. Debe ser una raíz o algo así. Y ahí el eje de giro cuánto es, igual a 6. Si se fijan ahora sí, el gráfico está abajo del eje de giro. Ya. De la misma forma, ¿no? ¿Cuál es el radio mayor?
es la distancia del eje de giro hasta la función que esté más lejos, o sea, la parábola. Y el radio menor va a ser del eje de giro hasta la función que esté más cerca, o sea, la recta. ¿Ya? 6 sí, era 4, ¿no? Listo. Ahora sí me queda más claro, sí. Ahora sí me va a quedar raíz exacta, ¿no? Que sería mejor 2 y 4. ¿Ya? Entonces, vamos a graficarlo a la rápida. Ya donde está la parábola, pasa por el -2, ¿no? -2 y 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Eh, ¿Cuánto vale en el I? Vale 1. Y aquí ¿cuánto vale? Vale 4 también. 1 y aquí vale 2, 3, 4. Entonces va a estar como para acá. Algo así va a ser la parábola. Ahí. Y la recta va a ser. Listo. ¿No? Y el eje giro, como no me quedó bien el gráfico, vamos a decir que eso vale igual a 6. ¿Ya? ¿Se pegó la pantalla? No, estoy a sorry, que no está cambiando la pantalla, solo está graficando. Ya hice. Ya. No me quedó bien esta cuestión. Ya hice. Ya. Les había dicho que el radio mayor es la distancia que está más alejada en el área, ¿no? La distancia perpendicular. Recordemos que el radio siempre es perpendicular al eje. Se va a hacer la función, la parábola. ¿Ya? ¿Cuánto vale esa distancia? Debe quedar en función de x y debe ser positiva, ¿no? ¿Cómo la vamos a plantear? Nosotros sabemos que la distancia del eje X hasta el eje de giro, ¿cuánto vale? 6, ¿no? Y sabemos que la distancia desde el eje X hasta la parábola, ¿cuánto vale? Esa distancia está por la función misma, no por la parábola. ¿Y cuánto es? X al cuadrado partido en 4. Entonces, ¿cuánto vale el radio? 6 menos X al cuadrado partido en 4. Ahí está. A la distancia total le restamos la distancia de la función. ¿Queda claro o no? Eso tiene que quedar claro, sí o sí. Ya. Este método, trata de entenderlo bien porque se va a aplicar también para capas cilíndricas. ¿Ya? La distancia total menos la distancia de la función. Y ahí tenemos esa distancia. ¿Ya? Y la podemos comprobar. Siempre evalúen, por ejemplo. Si x es igual a 4, ¿cuánto es la distancia? Debería ser, ¿cuánto vale aquí la función en 4? Creo que vale 4 también, ¿no? ¿Ya? Entonces la distancia debería darme 2. Si lo volvemos en 4, va a ser 4 al cuadrado dividido en 4 es 4. 6 menos 4, 2. ¿Ya? Si x es igual a 0, debería darme la distancia 6. Y tiene sentido. ¿Ya? Y si x es igual a -2, ¿cuánto es la distancia? Esto valía 1, ¿no? Entonces la distancia debería darme 5. 100 menos 2. Menos 2 al cuadrado, 4 dividido en 4, 1. O sea, 6 menos 1, 5. Entonces ahí tenemos el radio mayor. Y de la misma forma, el radio menor va a ser 6, ¿no? Que es la distancia total, menos la función. ¿Cuánto vale la función? Tiene que quedar en términos de x, que sería x más 4 dividido en 2. Esto. O sea, va a ser x más 4 dividido en 2. Ya está. Ahí tenemos los dos radios. Y lo elevamos al cuadrado. 6 menos x al cuadrado partido en 4. 6 menos x más 4 dividido en 2. Ya está. Entonces, el área en qué entre qué valores de x está entre -2, ¿no? Según la intersección, y 4. Entonces el volumen va a ser igual a pi por de -2 a 4 de el radio superior, que sería 6 menos x al cuadrado partido en Ahí, 4 ¿cómo sacaste los límites? ¿Te los dijeron o los calculaste? por el área, ¿no? ¿Dónde se intersecta el área en x? Entre -2 y 4. Ah, ya, ya, ¿Ya? ya. Por eso es importante saber graficar área. ¿Ya? Entonces, el radio superior es 6 menos x al cuadrado partido en 4 al cuadrado, menos el radio inferior, 6 menos x más 4 dividido. Y todo eso con respecto a x. Listo. Ah, ya. ¿No? Siempre trabajarlo como distancia. ¿Cómo sacamos esta distancia que está acá? ¿No?
la distancia tiene que ser positiva, ¿no? Entonces yo lo que yo hice, ¿no? Es a esta distancia completa siempre va a ser constante, ¿no? Con respecto al eje, siempre va a ser 6. Le resto la distancia de la función, ¿no? La distancia de la función va a ser esto, esa distancia, ¿no? O podemos sumarnos, esta distancia la podemos llamar r de x, más la función te tiene que dar 6. Es lo mismo, ¿ya? Y despejamos el r de x, que es lo que buscamos, ¿no? Va a ser 6 menos la función. Así se saca. Y lo mismo con la otra, ¿no? ¿Eso queda claro? Yo creo que sí, ¿ya? Ya, muy bien. ¿Alguien dijo así? Entonces, continuamos. Si no queda claro, repitan el video, porque igual tengo que pasar más ejercicio. Ya van a ser las dos, sí. Eso sería método discos. Y si las hacen girar, ¿no? Con respecto al eje, les pasa, ¿no? Está, por ejemplo, aquí tenemos, digamos, tenemos esta función, ¿no? Ahí. Y ahí esta es una función de i, f de i, y esta es una función g de i, ¿no? Ya. Y me dicen, háganlo girar con respecto al eje x igual a 10, por ejemplo, ¿no? Ya. Si nos hacen girar con respecto al eje x y quieren aplicar, ¿cómo se llama? Método discos, tienen que integrarse ese con respecto a y, ¿ya? Entonces, el volumen va a ser la integral del radio con respecto a y al cuadrado superior menos el radio inferior al cuadrado de y, ¿no? Y los límites, ¿dónde se ven? En el eje y. El que está más arriba va a ser el límite superior y el que está más a la lado negativo va a ser el límite inferior. Y de nuevo, ¿no? El radio de y va a ser la función que esté más alejada del eje de giro. O sea, esta distancia, ¿no? Va a llegar ahí. Este va a ser el radio mayor. Y el radio menor va a ser la función que esté más cerca, ¿no? Ahí, y esto. Lo elevan al cuadrado. Lo restan y lo integran, ¿no? Entre A y B. Es la misma analogía con respecto al eje X. Eso, ¿ya? Es que yo no lo traté de plantear así, véanlo como distancia, ¿no? ¿No? Siempre traten de sacar una función de distancia que sea positiva, ¿ya? Por Disculpa, aquí, O sea, y en los ejercicios más o menos como de volumen, eh, ¿cómo saber cuándo ocupar arandela y o cascarones? es que por ambos métodos te tiene que dar el, ¿cómo se llama? El mismo volumen, solo que un método va a ser más fácil que otro. ¿Cómo se van a dar cuenta practicando? ¿Ya? Solo eso, si nos fijamos aquí nos queda una integral, ¿cómo se llama? Complicada, pero quizás por si aplicamos capas cilíndricas va a ser más fácil, ¿ya? Por ejemplo, si esto lo ocupamos por capas cilíndricas, se complica. Se divide en dos integrales, ¿ya? Y claro, por disco nos sale una sola integral. Disculpa. Sí, Ahí en ese ejemplo sería 10 más la función. es que tienen que ver, plantear la distancia, ¿ya? Tienen que plantear la distancia como función de y. Así como lo hice acá en el video, tienen que plantearlo de la misma forma. Ya puede ser 10 más, 10 menos o la función menos 10 dependiendo. Esta la vamos a saltar porque quiero ver esto. Ya. Ahora vamos a ocupar el método capas cilíndricas porque aquí ya me dará el dibujo, ¿no? Esta es la región. Y igual a x al cuadrado, la parábola. X igual a cero, ahí está el eje. Y e igual a 4 es esta curva de acá. ¿Dónde está? Obtener girar con respecto al eje X. Ya el eje, si hacemos girar con respecto al eje X, ¿no? Aquí, si ocupamos discos, va a ser la función que esté más cerca, ¿no? ¿Cuál es la que está más cerca del eje de giro? Esta función, ¿no? Y la función que esté más lejos va a ser la cota superior. ¿Ya? Y ahora, recordemos, si ocupamos capas cilíndricas, ¿no? ¿Cómo se halla el volumen por capas cilíndricas? Va a ser algo así. Si tenemos, por ejemplo, esta área, ¿ya? La hacemos rotar con respecto al eje. Entonces, ¿qué va a pasar con esta área? Se va a reflejar, ¿no?
a ver, está una distancia de 2. Ahí, ¿no? Entonces, si lo hacemos girar, siempre va a ser con círculo, ¿no? Si se fijan. Y aquí va a ser un círculo mayor. Ahí, ¿no? Va a ser como un cilindro grande con un sacado de un cilindro pequeño, pero con pendiente. ¿Ya? Y si se fijan, ¿qué forma acá al medio? Un cilindro, ¿no? Y afuera un cilindro también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una sumatoria de cilindros, ¿ya? Vamos a sumando cilindros cada vez, ¿no? Más grandes dentro de la región. Con otro color, con esta cuestión. Hasta formar el volumen, ¿ya? Por eso se le llama capa cilíndrica. ¿Y cómo planteamos ese cilindro? Tenemos que integrar el área del cilindro, ¿ya? Ya. Si método disco es la integral del área de un círculo, entonces capa cilíndrica es la integral del área de un cilindro. La fórmula del cilindro del área del cilindro es 2pi por el radio por la altura, ¿no? Ya, como estamos integrando con respecto a x, va a ser 2pi por el radio en función de x por la altura en función de x por dx. Ya. Es que con la práctica, ¿ya? Con la práctica se aprende a diferenciar. Eh, ya, tenemos que trazar un radio, ¿no? Que sea perpendicular al eje de giro. Perpendicular, ¿no? Aquí, por ejemplo, trazamos un radio como para acá, listo. Y a ese radio va asociado a una altura, ¿no? Ahí. Entonces ahí formamos un cilindro. Luego trazamos un radio mayor y ese va a ir asociado a una altura y formamos otro cilindro, ¿no? Lo hacemos girar. Y así vamos a ir sumando poco a poco, ¿no? Si fijamos, el radio está en el eje de integración, ¿no? Que sería el eje X. Listo. Ya. Y así vamos integrando. ¿Y la altura qué es? Viene definida por la diferencia de funciones, ¿no? La función superior menos la función inferior. Ya. Recordemos de nuevo, el radio y la altura son distancias. Siempre tienen que ser positivas. ¿Ya? Y al evaluarlo tiene que coincidir también con la distancia del gráfico. Ya volviendo acá. Con respecto a qué eje me lo hacen girar, con respecto al eje X igual a -2, ¿no? Ya, voy a graficarlo mejor. Parte del eje X, ¿no? Uno, no va a ser de 4 en 4 yo creo. Uno, dos. Dos, tres, cuatro. A ver si esto lo puedo hacer un poquito más pequeño. Ese. Ah, aquí está el cuadro, ¿no? Sí. Ya, si graficamos esta región, era algo así, ¿no? La parábola. Ok, tenemos y igual a 4, ¿no? Esta recta viene representada por y igual a 4. Y la recta de acá, la curva, es y igual a x al cuadrado, ¿no? ¿Y el área entre qué valor está? Entre x igual a 0 y x igual a 2. ¿Ya? Y con respecto a qué eje me lo hacen girar, x igual a -2. Entonces, uno, 2, aquí está el eje de giro. ¿Ya? Le dice, aquí podemos ocupar, de hecho, el método disco, ¿no? Antes de hacer capa cilíndrica, planteémoslo con el método disco. Tenemos que trazar el radio, ¿no? De la función que está más lejos, esta función que está acá sería la que está más cerca, ¿no? ¿Cuánto vale? X igual 0. Había dicho, si hacemos girar el área con respecto al eje Y, tenemos que integrar con respecto a Y, ¿ya? Entonces el volumen por el método disco va a ser entre A y B, ¿no?
del radio superior menos el radio inferior. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el radio superior? Va a ser la mayor distancia. ¿Cuánto es la mayor distancia del eje de giro? La distancia perpendicular. Va a ser la función naranja, ¿no? Pero tiene que quedar en términos de y. Ya. Esa función, ¿cómo se puede expresar en términos de y? Si despejamos el x, te va a quedar más menos raíz de y, ¿no? Pero como la función está en el eje x positivo, entonces va a ser solo la raíz positiva. Listo. X igual a raíz de y solo representa esta distancia que está acá, ¿no? Esa distancia. Pero la distancia del eje de giro es esa distancia más dos unidades, ¿no? Entonces, el radio mayor de y va a ser igual a r de y más 2. O sea, raíz de y más 2. ¿Y el radio menor cuánto va a ser? La menor distancia, ¿no? Al área, que en este caso va a ser el eje y, ¿no? Siempre va a ser ¿cuánto? 2. Listo. Elevamos los radios al cuadrado y me da aquí raíz de y más 2 al cuadrado y aquí me va a quedar 2 al cuadrado, ¿no? El área, ¿entre qué valor de y va? Porque estamos integrando con respecto a y. Va de 0 a 4. ¿Ya? Entonces en este caso el volumen va a ser igual a pi por la integral de 0 a 4 de raíz de i más 2 menos 4 de i. Ya tenemos planteado el volumen con respecto a i por método discos, ¿no? Y ahora ustedes me preguntan, ¿cuál es el método mejor utilizar? Planteémoslo por el método capa cinétrica. Y van a ver que una va a quedar mucho más fácil que otra. Ya, recordemos que tenemos que formar cilindros, ¿no? Dentro de la región. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trazar un radio de nuevo, ¿no? El radio va a ser el mismo para ambas, ¿no? Solo que en el método capa cilíndrica va a ser un solo radio para todos. ¿Ya? Entonces trazamos un radio dentro del área. Ahí. Y a esa área le trazamos, digo, a ese radio tiene que tener su propia altura, ¿no? Que en este caso vendría dado por esta diferencia entre el área. Y ahí tenemos un cilindro, ¿no? Y aquí va a tener ese radio. Luego trazamos otro radio, ¿no? Aquí estoy haciendo unos paso a paso. Ahí, por ejemplo. Y ahí ese radio va asociado con esta altura, ¿no? Yo creo que ese radio va a ser mayor, ¿no? Sí, va a ser mucho mayor el cilindro. Esto, ¿ya? O sea, a medida que nos alejemos en el radio, el cilindro aumenta el radio, pero disminuye la altura, ¿no? Si nos quedamos por acá, por ejemplo, va asociado a esa altura, ¿no? Y se hace como la altura más pequeña, ¿ya? Esto. Entonces, una distancia, ¿no? Desde el eje de giro hasta un punto de la función va a ser el radio del cilindro. ¿Cuánto vale esa función? Ya. La distancia del eje de giro hasta el eje Y, ¿cuánto vale? 2, ¿no? 2. Más la distancia del eje Y hasta un punto dentro del área, ¿cuánto vale? X. ¿Ya? Recordemos que vamos a integrar con respecto a X, entonces si nosotros decimos que X es 1, el radio vale 1 más 2, 3. Si decimos que X es igual a 2, el radio vale 2 más 2, 4. Esto. ¿Eso queda claro o no? ¿Hay alguna duda? ¿Ninguna? Ya, si no hay comentario voy a seguir. Ese va a ser el radio. Y allí en ese punto tiene que ir asociado a una altura, ¿no? Entonces, yo tengo que ver, recordemos que la altura es perpendicular al radio. Esa altura, ¿cuánto vale? Es la distancia entre las funciones, ¿no? Función superior, ¿cuánto vale la función superior? 4 menos la función inferior, que es la parábola. Ahí está, ya tengo el radio y la altura.
Y el X del área, ¿entre qué valores vale el área? Entre 0 y 2. ¿Ya? Entonces, el volumen va a ser igual a 2pi por la integral de 0 a 2 del radio por la altura. Disculpe, es que me confundí un poco ¿Sí? con el ¿El radio? radio. Sí. El radio puede variar. Sí, varía, de hecho varía, ¿no? A medida que nos alejamos del eje X, el radio va a ser mayor, ¿no? ¿Cuánto es el límite? El radio va a ser 4 máximo, ¿no? Y aquí el radio vale 2. La Ah, altura es la diferencia de funciones, ¿no? La función superior menos la función inferior. ah, ok, ¿Ya? ahí sí. Pero el radio esta distancia sí o sí es fija, es 2, ¿no? Y un punto dentro del área, ¿cuánto vale esa distancia? Vale X, ¿ya? Porque eso es lo que estamos integrando. Entonces el radio siempre va a ser, si estamos integrando con respecto a X, va a ser X más algo o algo menos X, dependiendo de dónde esté elegido el giro, ¿ya? En este caso va a ser esa distancia, ¿cuánto vale X? Más 2. Listo. Y este volumen, si lo ven comparado con este, ¿cuál es más fácil calcular? Yo creo que este sea más fácil, ¿no? Creo, ¿ya? Pero aquí no hay ninguna raíz. Entonces, ahí ustedes me preguntan cuál es más fácil integrar. Pueden plantearlo por ambos métodos, pero uno de ellos quizás va a ser más rápido que otro. O quizás una integral va a ser imposible de calcularla. Una consulta, Sí, cuando ocupamos cascarones cilíndricos, las rebanadas que nosotros vamos haciendo quedan paralelas al eje de rotación o perpendiculares. perpendiculares, los radios son perpendiculares, ¿ya? Ah, ya, ok. Siempre son perpendiculares. Y en capa cilíndrica, el radio siempre es perpendicular también al eje de giro. Y la altura es paralela, ¿no? Siempre fueron un Bueno, cilindro, gracias. ¿no? El radio tiene que depender de X y la altura igual. Eso, eso sería todo. ¿Ya? Si no queda alguna Disculpa, duda. Sí, una Una pregunta. No pregunta. entendí por Ah, qué. perdón. sí. No entendí por qué r de x quedó 2 más x y no 2 más x cuadrado. No, 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 no. Ese X al cuadrado representa esta altura, esa distancia, ¿ya? Eso representa el X al cuadrado. 2, eso queda claro esa distancia, ¿no? Que vale 2. ¿Y esta distancia cuánto vale? ¿No? Por ejemplo, nosotros podemos ganarnos en X igual a 1, ¿no? ¿Cuánto vale ese radio? Vale 2 más 1, ¿no? Si nos ganamos en X igual a 1,5, ¿no? ¿Cuánto vale ese radio? 2 más 1,5, ¿no? Si nos ganamos en X igual a un medio, ¿cuánto vale ese radio? 2 más un medio, ¿no? Entonces, ¿de qué depende esta parte dentro del gráfico? De X, ¿ya? Recordemos que el X está entre 0 y 2. ¿Ya? Entonces, por eso es esta distancia más el valor X. Si nuestro radio hubiese estado acá, ¿no? Por ejemplo, ahí, ¿no? Y vale 5. ¿Cuánto vale el radio? La misma analogía que en discos, ¿no? A esta distancia total que es 5 le resto esta distancia que está dentro del área, que es X, ¿ya? En ese caso, el radio va a ser 5 menos X. Y así, si lo evalúan ustedes entre 0 y 2 va a tener sentido, ¿ya? Si lo evaluamos en 2, ¿cuánto va a ser el radio? 3, ¿no? Y tiene sentido, porque la distancia tiene que ser 3. Si lo evaluamos en 1, ¿cuánto va a ser el radio? 4. Si lo evaluamos en 0, va a ser el radio máximo, ¿ya? Eso. Eso, así Disculpa, se plantea. Sí. ¿por qué tu h de x quedó 4 menos x cuadrado en Ah, la altura? la altura es función superior menos función inferior. La función superior aquí vale igual a 4. Y la inferior es la parábola, ¿ya? Ahí tienes la altura. Ah, vale, vale. ¿Ya? Eso. No sé si queda alguna duda o no. Última duda, los extremos de integración en este caso serían del -2 al 2. Sí, los extremos siempre lo entrega el área. ¿Ya? Si estamos integrando con respecto al eje X, va a entregar los límites del área, ¿no? Entre 0 y 2. Es como si integrase el Ah, área, ¿no? ¿Ya? ya, ok. Si la integral queda con respecto a y, los extremos te lo entrega entre en y, ¿no? ¿Entre qué valor está? Entre 0 y 4 en este caso. ¿Ya? Pero ese Ah, no es el vale. caso. Ya, gracias. ¿Ya?
Eso, si no hay más dudas, busca más ejercicios, ¿ya? Si les queda duda de esto, en YouTube hay muchos ejercicios de... ¿Cómo se llama? Disculpe una consulta. Sí, Es que la guía, creo que la A, guía 5A, habían varios ejercicios con la fórmula como del círculo, que es x elevado a 2 más y elevado a 2 igual a r elevado a 2. Y estoy medio confundida cuando se usa esa o cuando se usa una como... claro, cuando se usa. aquí. A ver, vamos a ver. No me acuerdo de eso, sí. ¿Dónde está? Cálculo 2, sobre 25.1. Creo que es la guía 4, ¿no? No. ¿Cuál? La ¿Cuál? 5 esa es la 5A. Esa. 5. No, la primera. ¿Esta? No sé Eh, cuál. deme un segundo. Es que hay varios ejercicios claro que se usa la formulita. Y no sé La del todavía círculo, cómo. ¿no? Sí, y como no sé cuándo identificarlas bien Ah, pero todavía. esos son cónicas. De que a nosotros deberían enseñarlo eso, ¿no? Pero no, lamentablemente no lo enseñan. Cónicas, si buscan cónicas, le van a salir todas las ecuaciones del círculo de esa forma. ¿Ya? Ah, También está de la elipse, también está de la parábola. Ahí está el círculo, ¿no? Es X menos el centro en H. Centro sería H. Chuta. Vamos a ver aquí. Ya son cónicas. Y eso tendrían que sabérselo igual. A pesar de que no lo enseñen, tendrían que como buscarlo. ¿Dónde está la cuestión? Ah, ¿sabéis que la voy a buscar acá? Cónicas, fórmulas. Aquí hay un listado de todas las cónicas. En la ecuación de la elipse ahí está. De hecho, ese ejemplo está acá en la guía, creo, ¿no? ¿Dónde está la elipse? No sale. Ahí está la elipse, ¿no? Es una cónica, ¿ya? La hipérbola, ahí está la función, ¿no? La parábola es i al cuadrado igual a 4p y la del círculo es la clásica. No sé si sale acá, ahí está. Parábola vertical, parábola... Pero aquí no me sale el círculo. me refiero, creo que en el ejercicio 11.3 hay como un ejemplo de lo que me refiero. Ese mismo. Esto. Sí. Es que como te dicen, cilindros circulares son círculos, pero que continúan, ¿no? ¿No? De radio R. ¿Cuál sería la fórmula de eso? Si tiene Mm, radio R, x al cuadrado más y al cuadrado igual a r cuadrado. Eso, sí, eso me ¿ya? refería de que cuando se usa, porque cuando como la vista como de arriba para abajo son como circulitos pero no iguales. Si es un cilindro, son círculos constantes, solo que van uno tras otro. Si lo trazamos así, sería algo así, círculo, círculo. Es forma el cilindro, eso, ¿ya? Pero esta ecuación representa un círculo nada más. Ese Ah, círculo. ya, pero claro, siempre son constantes, del mismo tamaño. Si te dicen que es cilindro, sí, el cilindro siempre tiene círculo Ya, constante, ¿ya? muchas gracias. Eso, sí, se va a subir la ayudante. Yo creo que ahora mismo, ¿ya? Depende de si lo suben rápido, porque yo no lo subo. Tienen que subirlo otras personas. Eso, suerte, no sé, cuando tienen el taller, el control, lo que sea. Y repasen, practiquen, busquen ejercicios fáciles en YouTube. Hay harto ejercicio demasiado como sencillo, ¿ya? Y todo lo que vieron traten de aplicar. Eso. Chau, chau.